están ustedes? Disculpen un poco la demora, es que he tenido problemas de conectividad. Creo que eso es general, ¿no? En varios sectores el internet está funcionando muy mal. El Wi-Fi está muy pobre. Esperemos que no se nos caiga la señal. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí se logra ver bien la presentación? Sí, director, se escucha bien. Ok, gracias. Entonces les doy la bienvenida a esta nueva conferencia. Ya tenemos bastantes participantes, como 12. Está Einer, Dayan, Adolfo, Ricardo, Joan, Brito, Diego, John David, Daniel, David, Luis Eduardo. Bienvenidos a esta importante conferencia. Vamos a terminar de explicar otros tipos de transistores. Ayer veíamos los primeros transistores que aparecieron a mediados del siglo pasado, por allá en el año 1950, donde reinaron los transistores bipolares, ¿no? Que están fabricados con dos uniones semiconductoras. Y hoy vamos a ver ya otra familia de transistores y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo han ido mejorando las características de estos transistores. Bueno, primero revisemos el material que les envié ayer, el PDF, que es el documento de apoyo para ustedes en este tema. Aquí es donde van a encontrar todo lo que necesitan para desarrollar el taller que ya les envié esta mañanita. Ahí lo tienen en el chat del grupo para que empiecen a trabajar en él. Ayer también lo mostramos, ¿cierto? Ayer también lo estábamos viendo. La reseña histórica, las diferentes familias de los transistores bipolares, la estructura interna, los símbolos, la polarización de un transistor bipolar, cómo debe hacerse, cómo funciona un transistor cuando lo polarizamos adecuadamente, las corrientes que se forman. Tan pronto nosotros polaricemos el transistor, es decir, tan pronto le aplicamos voltaje de la fuente de alimentación, se van a crear las corrientes, ¿no? Hay tres corrientes en el caso del transistor bipolar: una corriente de base, una corriente de colector y una corriente de emisor, que son los tres terminales de un transistor bipolar. Emisor, base, colector. Cada uno va a tener su corriente. Es un circuito. Y ahí es donde se aplican las leyes de Kirchhoff que vimos al comienzo. ¿Se acuerdan? En electrotecnia, leyes de Kirchhoff. Las corrientes se reparten en esos tres terminales. La corriente de base es muy pequeñita, es muy pequeña, por la difusión del semiconductor, ¿no? Por el dopaje que tiene en esa región. Entonces hace que la corriente de base sea pequeñita, mientras que la corriente de colector es muy grande. Aquí lo vemos en esta gráfica. No sé si se alcanza a ver. Aquí está. Exacto. Una corriente grande. La flecha que está en línea oscura es la corriente de colector y la pequeñita a la izquierda es la corriente de base. Por lo tanto, el transistor amplifica la corriente. Una corriente pequeña de base se convierte en una gran corriente de colector. Esa es la principal función de un transistor y lo vamos a comprobar en la próxima semana cuando montemos en el simulador un amplificador con transistor. Va a ser muy interesante esa actividad. Bueno, por lo pronto estamos conociendo los aspectos teóricos, ¿no? La fundamentación teórica
de los transistores. Bueno, entonces miremos ahora otro tipo de transistor, como es el transistor FET. Transistor FET. Aquí está en la página 8 del documento. Transistores de efecto de campo que se denotan, digámoslo, con la sigla FET, FET, que viene del inglés Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo. Es decir, que su funcionamiento se debe a un campo eléctrico, a un voltaje que se aplica al terminal de puerta. Entonces los transistores FET ya no tienen emisor, base, colector como los bipolares, sino que tienen puerta, surtidor y drenador. Esos son los tres terminales de un FET. Mírenlo, aquí está. Aquí está los símbolos de un transistor FET de canal N y de canal P. Esos son los dos tipos de transistores FET. Y se llaman FET de unión. ¿Ok? FET de unión. También conocidos como JFET. FET de juntura. La letra J indica juntura, unión. Se fabrican con un semiconductor de base N o P que se le llama sustrato, dentro del cual se forma una región de material con polaridad opuesta en forma de U, llamado canal, que está ligeramente dopada. El sustrato actúa como compuerta. En inglés compuerta se escribe gate, y se simboliza con la letra G mayúscula. Uno de los extremos del canal es la fuente, que en inglés se escribe source, fuente o surtidor, es lo mismo. Y la letra S es el otro terminal que se llama, la letra D, es el drenador. Drenador en inglés drain. Los tres terminales de un FET, con puerta gate, surtidor source y drenador drain. Aquí está la imagen de más o menos de la estructura interna de un JFET, es decir, de un FET de unión. Miren el canal que tiene forma de U, el sustrato de base. Entonces podemos tener dos tipos de transistores FET, canal N o canal P. Entonces uno escoge el que necesita, el que le sirve. Aquí ahí explican un poco más cómo se polariza el FET. Y de ahí mismo del FET de unión nace otro transistor, que es este, mírenlo ustedes, muy importante en la era actual, que son los transistores tipo MOSFET. ¿Ok? MOSFET. O sea, es un FET, es un transistor FET, pero está aislado eléctricamente por una capa de dióxido de silicio que se comporta como un dieléctrico, como un capacitor, ¿se acuerdan? Como un capacitor, y eso nos trae varias ventajas. El MOSFET es un transistor mejorado que tiene múltiples ventajas. Entonces, repito, el MOSFET significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo con semiconductor óxido metal. La compuerta está eléctricamente aislada del canal mediante una fina capa de dióxido de silicio que nos trae unas características especiales que se convierten en ventajas. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas del transistor MOSFET? Impedancia de entrada muy alta. Impedancia significa resistencia a la señal. Y como tiene alta resistencia, evita que por ahí se metan ruidos eléctricos. ¿Ok? Esa es la principal ventaja del MOS.
que no es inmune al ruido. O sea que lo que amplifica es clarito, limpiecito, no tiene interferencia de nada. Y también otra ventaja es que no consume casi energía, consume muy poquita energía y eso es una ventaja grandísima para los equipos portátiles, los celulares, los computadores, las tabletas, todos esos equipos utilizan transistores MOSFET en sus microprocesadores. Pueden contener miles de millones. Un microprocesador puede tener 5.000 millones de transistores MOSFET internamente en un solo paquete. Y además son muy rápidos. La frecuencia de trabajo es muy rápida, varios millones de ciclos por segundo. O sea que hacen la conmutación de digital muy rápida y eso es una muy buena ventaja. Se prestan mucho a la integración, ¿ya? A los circuitos integrados. Los bipolares que vimos ayer no son lo contrario, consumen mucho, son más lentos, amplifican muy bien, sí, pero tienen esa desventaja, ¿no? Que aparte de que consumen mucha energía, son un poco más lentos y no se prestan a integración a gran escala. Entonces el MOSFET, miren sus símbolos, el transistor MOSFET. Podemos tener dos tipos de transistor MOSFET. MOSFET canal N, MOSFET canal P. Y se pueden encontrar dos versiones diferentes. Hay MOSFET de empobrecimiento o de agotamiento, también se le llama. Y otro grupo de MOSFET que se llama MOSFET de enriquecimiento o ensanchamiento. Este es el símbolo de un MOSFET de empobrecimiento, mírenlo. Tiene unas líneas punteadas aquí en el canal, esa es la diferencia. Si la flecha entra es de canal N, si la flecha sale será de canal P. Ya las letras GSD, lo acabamos de decir, G es compuerta, D drenador, S surtidor. Es lo mismo que el bipolar, sino que cambian de nombre. En el bipolar, el emisor sería aquí el surtidor, que es lo mismo, emitir, surtir, como lo mismo, ¿no? En el bipolar, esta era la compuerta, aquí se va a llamar la base. En el bipolar, la base, aquí se va a llamar compuerta, ¿cierto? La compuerta es la que controla el paso de la corriente. Y el drenador es lo mismo que el colector en el bipolar. Entonces le cambian los nombres para diferenciarlos de los bipolares, pero hacen la misma función. Recuerden que estos transistores, su efecto de trabajo es por medio de un campo eléctrico. Por eso se llaman FET. El efecto para trabajar se debe a un voltaje aplicado en la compuerta, mientras que los bipolares trabajan es con una pequeña corriente de base. Esa es la diferencia. Ok, entonces ustedes deben leer todas estas características para que estén bien enterados, ¿no? De cómo están constituidos internamente estos transistores MOSFET. Otro tipo de transistor que nos muestran aquí. Mírenlo, aquí está el transistor UJT. Transistor UJT, que algunos dicen que no debería ser un transistor, ¿no? Pero de todas maneras ya lo estandarizaron internacionalmente como transistor y tiene una sola unión, una sola juntura. O sea, es un transistor unijuntura. De ahí sale la sigla UJT. Unijuntura transistor.
tiene una sola unión PN, material tipo N, que va conectado a una conexión en sus extremos, que se comportan como dos resistencias. Una resistencia de base 1 y una resistencia de base 2. Fíjense lo interesante, tiene dos bases y un emisor. Dos bases y un emisor. Por aquí está observen aquí el símbolo del UJT. Arriba, el emisor es el de la flecha y los dos extremos son base 1 y base 2. ¿Ok? Ese es el aspecto físico y su circuito equivalente. Aquí abajo vemos un diodo, que es la unión, la única unión que tiene un diodo. Siempre que se hable de una unión semiconductora se refiere a un diodo. Y las dos resistencias, base 1, base 2. Estos transistores no amplifican. Su función no es amplificar, no. La función de estos transistores es generar pulsos, generar señales muy importantes como base de tiempo, ¿no? En circuitos osciladores de relajación se llaman así. En electromedicina se utilizan mucho en los equipos de electromedicina para diagnosticar, ¿no?, las pulsaciones del corazón, en el electrocardiograma y en general en las comunicaciones se utiliza mucho el UJT. Es correcto. Y por último, el documento nos habla de estos transistores que son prácticamente nuevos. La última generación de familia de transistores son los transistores IGBT. IGBT. ¿Qué quiere decir esa? Viene del inglés Isolated Gate Bipolar Transistor. En español es un transistor bipolar de compuerta aislada. ¿Sí? Analícenlo bien. Transistor bipolar de compuerta aislada. Ahí ya me doy cuenta que es como la fusión de dos familias. Familia bipolar con la MOSFET. Eso es el transistor IGBT. Es como en la agricultura, ustedes han oído hablar seguramente de los injertos, ¿cierto? Cuando hacen un injerto de una planta, colocan la raíz de una planta con el tronco o tallo de otra. Las unen y se forma una nueva pues variedad, ¿no? Variedad mejorada. Aquí es lo mismo. En la entrada vamos a tener un transistor MOSFET, que ya ustedes saben, es inmune al ruido, consume poquito, es rápido. Y en la salida, un transistor bipolar que amplifica bastante. El transistor bipolar tiene mayor ganancia que el MOSFET. Entonces, claro, se aprovechan las ventajas de las dos familias en un solo transistor, el IGBT. Muy utilizado en amplificadores de potencia, en circuitos de arranque de motores. Ustedes que manejan tanto eso en electromecánica, el transistor IGBT se utiliza mucho para eso. Y aquí podemos ver los símbolos del IGBT. Hay canal N y canal P también. O sea, cuando tiene internamente un transistor bipolar NPN o PNP. Ok, y aquí está la estructura interna. Bien, este es el documento. Yo también preparé esta diapositiva que se las voy a mandar como de manera resumida. Miren, aquí nos hablan del transistor FET. El transistor FET, vamos a ampliar un poquito aquí.
el transistor de efecto de campo, como para volver a retroalimentar. Esta también se la voy a mandar ahorita al chat y después de mediodía le mando el video porque demora mucho. Como está muy mala la conectividad, me demoro como 2 horas subiendo el video a YouTube. Pero les puedo ir enviando este que estamos viendo ahorita, la diapositiva con un resumen de cada uno de los transistores. Profe, buenos días. Sí, buenos días. Profe, a mí no me ha dado la opción de colocarle presente yo, Ricardo Cano. Ok. Déjeme mirar aquí si aparece en la lista. Sí, aquí aparece, mire. Aquí puede ver usted que dice Ricardo Cano. Entonces, sí, porque pues, hoy no está dando la opción de, pues a mí no me está dando la opción de mandar el mensaje. No sé por qué. A veces pasa eso, sí. Está molestando mucho. Territorio también está molestando mucho. No deja abrir los archivos de los estudiantes. Las evidencias no las deja abrir, no sé qué pasa. Pero no, aquí está, mira. Está, aquí dice claramente los que han entrado, que son casi todos. El que no aparezca, ya ahí sí no sé a qué se deba. Sí. Yo siempre que paso la lista son los que aparecen aquí. Inclusive la reunión me da la opción, miren, de descargar, dice, informe de asistencia. Aquí yo descargo un Excel donde aparecen todos los que entraron, cuántos se demoraron. A veces entran y se vuelven a salir. Un minutico entran como para decir aquí estoy. Y no, y se van. Ahí me doy cuenta que cuántos minutos se queda usted en la reunión. Y eso se registra, ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted se va y no escucha, va a quedar en la luna, va a quedar groggy, porque estos temas requieren mucho estudio. Y vuelvo y repito, es raro que un profesor explique estos temas. Yo lo hago con ustedes porque soy un instructor de la vieja guardia que antes se explicaba al estudiante. Ya hoy no. Hoy en día el aprendizaje es más autónomo. El instructor simplemente facilita los documentos y es el aprendiz el que debe buscar la forma de aprender. Sin embargo, yo me doy la tarea de explicarles algo para que no estén así tan, cierto, como tan acéfalos. Bueno, entonces el transistor, sí, el transistor efecto de campo, aquí están los símbolos. Esto se los voy a mandar ahorita para que lo vayan mirando. Está el transistor MOSFET que acabamos de hablar. El efecto físico de MOSFET con sus ventajas, como lo dijimos. Está el transistor, bueno, los símbolos primero. Esto lo van a preguntar en el taller. Ahorita les muestro el taller y se van a dar cuenta que hay una pregunta que dice símbolos, dibuje los símbolos del MOSFET. Entonces usted no los va a dibujar, sino que los va a copiar y los va a pegar, ¿no? Y lo explica. Este es el símbolo del transistor MOSFET de empobrecimiento, canal N, canal P. Este es el símbolo del transistor MOSFET de enriquecimiento, canal N, canal P. Entonces, luego están el UJT, este es el transistor UJT que vimos ahorita al final, de una sola juntura. Símbolo, estructura interna. Vamos a ampliar aquí un poquito. Exacto, aquí. Símbolo, estructura interna y circuito equivalente del UJT. Y por último está el IGBT. El IGBT, transistor bipolar de puerta aislada. El IGBT.
que como decíamos es la fusión, ¿no? La unión de dos familias, el MOSFET con el bipolar, un transistor híbrido. Aquí está el símbolo y el encapsulado, el aspecto físico. Miren los terminales de un IGBT, cómo se identifican los pines. La G es gate, con puerta, porque acuérdense que trae un MOSFET, pero los otros terminales son colector y emisor, porque es un bipolar. Entonces ahí se ve claramente que es la unión de un MOSFET con un bipolar. Entonces miren, voy a mostrar que ya la tienen ustedes ahí en el chat. Y es la siguiente. El taller que deben resolver para este tema del transistor. Aquí está, miren. Son puras preguntas de conceptos, ¿no? De conceptos. La primera pregunta dice, ¿qué significa la palabra trans? ¿Ventajas bajo la aparición de estos dispositivos? Ojo que aquí hay dos preguntas en una sola. Ok, a veces me contestan la mitad. Lean bien las preguntas para que no les quede en el aire, no les quede falla. La palabra transistor, lo dijimos ayer, es un acrónimo de transfer resistor. Es la unión de dos palabras, transfer, transferencia, resistor, resistencia. Y significa que es un dispositivo que transfiere señal por medio de resistencias. ¿Qué ventajas trajo? Pues muchas. Es más rápido, más económico, es de estado sólido. Como es un semiconductor, entonces no tiene nada que se le gaste internamente. No tiene contactos, no tiene filamentos que se gasten. Es de estado sólido. Eso es un semiconductor. Ok, ocupa menos espacio, es más liviano. Ahí están, en el documento están las ventajas. Ahí están claritas, en orden. Cada pregunta tiene su orden. La primera pregunta es la que aparece en el de primerita en el documento. Y ahí van contestando. Ahí tienen el machete, como yo les digo. No tienen que buscar en otro lado. Algunos se ponen a buscar en internet. Y ¿para qué? Así no van a aprender nada. Entonces, a medida que van respondiendo, van aprendiendo. Segunda pregunta. Mencione las principales familias y tipos de transistores que existen en la actualidad. Entonces ahí, si quieren, hacen un cuadro sinóptico o si no, escriben, ¿no? Escriben. La primera familia que apareció fueron los transistores bipolares, BJT. Después aparecieron los transistores FET. Posteriormente los MOSFET, canal N, canal P, IGBT. Entonces ahí está todo. Solo es mencionarlos, no es explicar la función de cada uno, no, mencionarlos. La siguiente pregunta, la tercera, ¿qué tipos de transistores bipolares existen y cómo están conformados internamente? Entonces voy a mostrarles aquí otra vez el material que se me cerró. Entonces miren, aquí están las familias del punto anterior, vean. Este gráfico usted lo puede hacer. Ahí está. Aquí empiezan los transistores bipolares, vea. Tipos de transistores bipolares. NPN, PNP. Y miren los símbolos. Entonces es cuestión de copiar, pegar allá. Y explicar, ¿no? Existen dos tipos de transistores bipolares. NPN y PNP. Ahí están los símbolos. Describa brevemente cómo polarizar correctamente las uniones de un transistor bipolar. Esta pregunta es muy importante.
cómo polarizar correctamente las uniones de un transistor bipolar. Aquí está. ¿Iban a preguntar algo? Bueno, entonces aquí está, mire, cómo polarizar. Acuérdense lo que les dije ayer, que se deben cumplir dos condiciones. La unión emisor-base debe tener polarización directa y la unión colector-base debe tener polarización inversa. Esas son las dos condiciones. Siguiente pregunta. ¿Qué corrientes se producen en un transistor bipolar polarizado correctamente? Ojo que aquí hay dos preguntas, miren. Hay dos preguntas, A y B. ¿Qué corrientes se producen y qué significa esta ecuación? ¿Qué significa esta formulita? Corriente de colector, ya ustedes saben que la letra I es intensidad, ¿no? IC, corriente de colector, es igual a beta. Beta es el factor ganancia, las veces que amplifica un transistor, multiplicado por la corriente de base. Por aquí explican eso. Por aquí, mírenlo, aquí está, véalo. Aquí está en el machete. La corriente de colector y de base están relacionadas con la corriente mediante la siguiente fórmula. Esto quiere decir que con un transistor se puede lograr amplificador de corriente. Esa es la respuesta de este B. Siguiente, otro grupo de preguntas. ¿Cómo se mide la capacidad de amplificación de un transistor bipolar? Aquí está, mírenlo. Aquí está. Mírenlo, aquí está. La capacidad de amplificación de un transistor se mide observando el efecto de la corriente de base sobre la corriente de colector. Y eso se llama ganancia de corriente. Aquí está la formulita. Deben escribirla. Eso. Ahí está la respuesta. Todo está aquí. No tiene que ir a buscar en ninguna parte las respuestas. Mencione las principales características eléctricas y físicas de los transistores bipolares. Aquí están. Más adelantico, aquí empiezan, mire. Características eléctricas y físicas de los transistores bipolares. Están, por ejemplo, el voltaje colector emisor, voltaje colector base, corriente de colector, potencia disipada, ganancia de corriente, frecuencia de trabajo, encapsulado. Todas esas son las características eléctricas de los transistores bipolares que preguntan aquí. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de transistor JFET existen? Ojo que aquí hay tres preguntas en una sola. ¿Qué tipos de transistores JFET existen? ¿Cómo están conformados internamente? Y dibuje sus símbolos. Son tres preguntas. Ahí van a contestar apenas una sola. Eso no falla. Ustedes siempre han demostrado eso. No sé por qué. Dejan las preguntas así en el aire. A los trancazos. No sé por qué, oiga. A los trancazos, como si estuvieran obligados. Vamos a hacer esa vaina rápido, que quiero irme a jugar. Hagan todo completo, que quede usted mismo satisfecho de que hizo algo bueno. Aquí está todo, mire. Póngale cuidado, transistor JFET. Vamos para adelante. Aquí está, mírenlo, aquí empieza. ¿Cómo está conformado? Aquí le dice, mire. Tienen tres terminales con puerta, drenador, surtidor. Aquí están los símbolos. Aquí está la estructura interna, vea. Está la estructura interna del JFET. O si no, mira
la diapositiva que le acabo de mandar. Aquí está, mire. Aquí está la estructura interna, los símbolos, cómo está conformado. El JFET. FET de juntura, ¿no? FET de juntura. Luego la pregunta viene, ¿qué son los MOSFET? ¿Qué son los MOSFET? ¿Y cuáles son sus principales características? Ahí todavía no me están pidiendo los símbolos, sino qué son y cuáles son sus características. Por ejemplo, las ventajas, cómo se construyen. También lo pueden ver en la diapositiva que tienen aquí. Mírenla. Es un transistor de efecto de campo, Miren los símbolos, que esta sí es la otra pregunta. Los símbolos. Aquí está. ¿Qué tipos de transistores MOSFET existen? Dibuje sus símbolos. Canal N, canal P, empobrecimiento, enriquecimiento. Y la última es la asociación de columnas con la letra correspondiente. Entonces hay que relacionar cada término de la columna 1 con el significado más apropiado de la columna 2. Por ejemplo, en la columna 1 dice transistor UJT. ¿Qué letra cree usted que le debe corresponder ahí de la columna 2? ¿Será la A, será la B, la C, la D? Transistor UJT. Luego dice IGBT, MOSFET y bipolar. Deben poner la letra correspondiente. Entonces el plazo para entregar este taller, como lo digo, es para el próximo martes 16 de marzo. Acuérdense que nuestra próxima clase, bueno, de una vez les digo, mañana viernes no vamos a tener conferencia porque hay una reunión sindical para los instructores del SENA. Estamos citados a una reunión desde por la mañanita, entonces mañana no vamos a tener clase. Pero ustedes deben adelantar, ¿no? Nuestra próxima clase sería el miércoles. Por eso les digo que el plazo es hasta el martes. ¿Listo? No vayan a dejarlo para última hora. Ok. Ya voy. Bueno, los tengo que dejar porque me están trayendo una encomienda. Entonces vamos a dejar hasta ahí. De todas maneras, mañana les mando un mensajito. Mañana les mando un mensaje para ver cómo van, para ver si tienen alguna pregunta. Y voy a estar atento en el chat. Ok, ya está creado el enlace para enviar este taller. Ahí en territorio está ya el enlace. ¿Alguna pregunta para terminar? Instructor, yo tenía, bueno, ahorita que estaba explicando allá, esto, los controles remotos, el punta trae un LED, ¿esto qué es? Es un LED, correcto, un LED infrarrojo, es decir, no se ve la luz, pero emite un rayo de luz codificado que se recibe en el equipo y él la convierte. Correcto, es un LED. Okay. LED infrarrojo. Exactamente. Bueno, jóvenes, muchas gracias por la atención. Les deseo un feliz día y aprovechen el tiempo para hacer el taller. Espero que se reivindiquen y hagan una buena labor aquí, ¿ok? Que estén muy bien, felicidades. Chao, chao.